Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, soy Rosana, soy argentina, misionera. Vivo acá en Buenos Aires, pero bueno, somos de Misiones. Bueno, primeramente quiero felicitarte por lo que haces. Eh, la verdad que no sé cómo encontré tu podcast, algo así que se dice. No sé cómo encontré, pero bueno, me veo escuchando todas las noches. Eh, la verdad que al principio eh, no me ponía a pensar y digo, pero ¿y cómo me dormí? Escuché un poquito y me dormí. Al otro día lo puse y también escuché un poco y me dormí. Y digo, guau, es como hipnosis, algo así. No sé, pero bueno, me gusta mucho. Yo no sufro de insomnio. Lo comprobé el otro día que tuvimos, porque vivo en Moreno, tuvimos una semana sin luz después del tornadito que hubo. Y, y las 9 de la noche ya dormíamos, porque bueno, no teníamos luz, así que estábamos un rato, jugábamos, hacíamos nuestras cosas y después nos acostábamos a dormir. Dormía hasta las 6 7 de la mañana sin despertarme. Así que lo mío es vicio, de que estoy mirando video o escuchando cosas hasta tarde y después me cuesta dormir. Pero bueno, desde que encontré tu trabajo, lo que haces, eh, duermo. Así que felicitaciones. Muchísimas gracias. En nombre mío y de todas las personas que ayudas. Gracias. Voy a dedicarle este episodio muy especialmente a Luz Carrasco Aravena, que es otra de las oyentes que colabora con $1 al mes para que este podcast pueda continuar online. Son 93 las personas que a día de hoy están colaborando con este podcast, las personas que están apoyando, que están solventando, que están de alguna manera sosteniendo, como si de unos cimientos se tratase, están sosteniendo este podcast. ¿Sí? Lo están sosteniendo desde abajo, para que no se caiga, ¿no? Obviamente. Los cimientos no sé si en realidad aguantan el peso o sostienen desde abajo para que algo no se caiga, o una cosa es consecuencia de la otra, quizás, ¿no? Es como que eh, una cosa es re- relacionada con la otra. Me quedé sin palabras, así que mejor eh, vamos a sugerirte de alguna forma, como si yo y mi gemelo estuviéramos aquí, vamos a sugerirte que sigas el enlace que está en la descripción de este episodio. Porfa, suscríbanse a los otros proyectos que tengo en YouTube, así podemos mantener online este podcast. Dejo todas las direcciones aquí en la descripción del episodio. En la noche Sebastián al micrófono, con su voz tan suave y tan leal, nos invita a todos a descansar, a dejar el día atrás, a soñar. Espero que esté en posición horizontal, dice con cariño y serenidad total. Con su podcast nos envuelve en paz y en sus palabras el sueño nos abraza más. Este audio está especialmente diseñado para que te puedas dormir. No hay imagen, solamente el audio. No hay cascadas, no hay pajaritos, no hay cielos estrellados, no hay nada de eso. Solamente el audio, porque es lo único que necesitas ya con los ojos cerrados para poder dormir. ¿Cómo voy a lograr que puedas dormirte? Bueno, como se hizo siempre, contándote una historia, así como nos contaban a nosotros de niños un cuento antes de dormir, o incluso como podemos llegar a contarles hoy nosotros a nuestros niños. Es la única manera y es la más efectiva de distraer la mente, de entretenerla, para que luego sienta que no hay nada más importante
para hacer ni para pensar más que dormir. Así es como me vas a escuchar decir un montón de cosas que parece que no tuvieran sentido. Me vas a escuchar hablar de muchas cosas que quizás no tienen relación entre sí. Me vas a escuchar contar historias quizás disparatadas, delirantes, incluso cómicas la mayoría de las veces, risueñas para que puedas dormirte con una sonrisa. Pero no estoy loco. Incluso vas a escucharme dar muchas vueltas antes de contarte la historia, antes de comenzar con la historia. Pero está diseñado así. Es todo a propósito. Toda esa aparente desconexión, todo ese aparente delirio es justamente el que va a lograr distraer primero y luego aburrir tu mente para que te puedas dormir. ¿No me crees? Escúchame y comprobalo. Hola, ¿cómo estás? Espero que ya estés en posición horizontal. Espero que ya estés con los ojos cerrados y, si es posible, con las pestañas postizas sacadas, o sea, sin las pestañas postizas. Por favor, o sea, no quisiera que te duermas con las pestañas postizas y luego, mañana, cuando quieras despertarte, tengas los ojos pegados. Y a causa, quizás, de las pestañas postizas, los ojos se peguen aún más, ¿no? Porque, qué sé yo, cuando uno tiene, no sé, esa segregación de líquido que uno puede llegar a tener durante sus horas de sueño, a veces los ojos pueden aparecer un poco más o un poco menos pegados. No sé a qué obedece, quizás los ojos tengan una especie de algoritmo, ¿no? Que intentamos descifrar, pero no podemos. ¿Por qué a veces nos despertamos con los ojos pegados, con toda una porquería ahí, que tenemos que lavarnos la cara inmediatamente porque tenemos todo un rejunte de mugre alrededor de los ojos, que no es una mugre heredada, no es una mugre adquirida, sino que es una mugre heredada de alguna forma, ¿no? Porque no es que nos ensuciamos los ojos, no es que estuvimos luchando en el barro y luego de alguna forma nos dormimos y nos dormimos con todos los ojos mugrientos, sino que en realidad es una mugre que nace del momento en el cual dormimos y que es totalmente aleatoria, ¿no? Es como si la mugre viniera así y dijera, bueno, hoy ¿no? Qué sé yo, viene por tu barrio, ¿no? Está en tu ciudad, es tipo Santa Claus, ¿no? Viene y dice, bueno, primero le voy a dejar mugre a pero sería un Santa Claus un poco selectivo, de alguna forma, ¿no? Porque, reitero, no le deja la mugre a todos. Incluso no te deja la mugre a vos, y si te la deja a vos, te la deja todos los días. O sea, puede ser que hoy te aparezcas con toda esa porquería en los ojos, te amanezcas en realidad con toda esa porquería en los ojos, pero mañana no. Entonces, ¿a qué obedece esa porquería que tenemos en los ojos? ¿Por qué nos segrega un líquido el ojo y ese líquido después se seca encima, ¿no? Cual fósil encontrado por el paleontólogo de Jurassic Park, ¿no? Se seca y queda ahí, fosilizada esa mugre, ¿no? Y se convierte en lagaña. Pero a veces incluso hay más lagañas que de costumbre. Es totalmente, no sé, no me sale la palabra. Cuando es algo como de otro mundo, ¿no? Porque, qué sé yo, a veces no tenés nada en los ojos. A veces tenés unas lagañas pequeñitas. Y a veces tenés una mugre bárbara muy de vez en cuando, ¿no? Qué sé yo, a mí por lo menos me pasa como que muy de vez en cuando tengo mugre en los ojos. De esa, ¿no? Líquido segrega, de que el ojo segrega mucho líquido y ese líquido luego se fosiliza. Me pasa muy, muy poco. Antes me pasaba más. Y no sé a qué obedece. No puedo
encontrarle, de alguna forma, la vuelta al algoritmo, ¿no? Entonces, decir por qué el algoritmo se comporta de esa forma. ¿Cuándo me mete mugre? ¿Cuándo no me mete mugre? O mejor dicho, ¿cuándo me segregan los ojos? ¿A qué obedece que me segreguen los ojos? Quizás tenga que ver con mi estado anímico. Quizás uno llora de noche, uno llora dormido y uno no se da cuenta, ¿no? Ahora mismo me pica el ojo, ahora mismo estoy hablando del ojo y me está picando el ojo. Es como una cosa medio psicosomática, ¿no? En fin, vamos a contar una historia que tenga que ver con esto tan maravilloso de lo que estamos hablando. Pero antes vamos a enviarle un beso muy grande a Rosana. ¿Sí? Rosana es de Misiones, pero vive en Buenos Aires y desde allí, desde su lugar, desde su ubicación actual que no nos comparte por WhatsApp, mejor dicho, desde su ubicación actual está allí compartiéndonos su experiencia con el podcast, ¿no? Nos dice que ella no tiene insomnio y sin embargo escucha este podcast. Así que si vos no tenés insomnio, podés escucharme igual. Es más, deberías escucharme así como me escucha Rosana. Rosana se dio cuenta, cuando tuvo un gran corte de luz, que no tiene insomnio, porque igualmente, quizás sin este podcast, pudo dormir sin ningún problema, ¿no? Entonces, quizás sin móviles, quizás sin internet, quizás sin toda la tecnología de esta época, quizás uno duerma mejor, ¿no? Porque quizás uno viva mejor sin toda esta época. Hay una frase que es muy típica y hay quizás una moda de salir en contra de esa frase como haciéndose uno el juvenil, ¿no? Y voy a explicar a qué me refiero. Hay una frase que dice: todo tiempo pasado fue mejor. Hay personas que se apoyan en esta frase y de hecho la reivindican. Y ahora he notado que hay una cierta moda de ir en contra de esa frase y de decir que no, que eso es mentira, que no todo tiempo pasado fue mejor. Que es una costumbre que uno tiene de pensar que todo tiempo pasado fue mejor porque uno era más joven, simplemente, ¿no? Entonces tiene como una especie de recuerdos de lo que ocurrió en el pasado y eso le hace a uno rememorar el pasado con nostalgia, ¿no? Y esa nostalgia hace que pensemos que el pasado era mejor que este presente que vivimos ahora. Yo creo que sí, el pasado era mejor que ahora. Y esto es independiente de mis vivencias, o sea, no estoy hablando de mí. Me parece que esto de ir en contra de esa frase que siempre se utilizó es más que nada una moda y es como una tendencia a la que se suben todos los que quieren hacerse los cancheros, ¿no? Y decir, no, no todo tiempo pasado fue mejor. Porque se quieren hacer los juveniles, porque en realidad esa frase resulta ser siempre una frase que le escuchamos a nuestros padres, ¿no? Independientemente de la edad que tengan nuestros padres. O sea, si vos ahora mismo me estás escuchando, quizás le hayas escuchado esa frase a tus padres. Y si me escuchás en el futuro, quizás tus hijos te escuchen esa frase a vos. Entonces, como es una frase asociada quizás a personas grandes, a personas mayores, a personas incluso pesimistas, vamos a llamarlo así, ¿no? Porque quizás tenga un dejo de pesimismo esa frase de añorar un tiempo pasado y de no ver las virtudes del presente, me parece más que nada una tendencia bastante extraña, esta oleada de detractores del pasado, ¿no? Muchas personas están, reitero, queriéndose hacer los cancheros, diciendo que no todo tiempo pasado fue mejor. Yo creo que depende, ¿no? Yo creo que depende de la situación. Hay cosas
en las que sí el tiempo pasado fue mejor. Y no tiene que ver directamente con lo que ocurre en el mundo, sino que tiene que ver con el uso que nosotros le damos o con el uso que nosotros hacemos de las cosas que ocurren en el mundo, ¿no? Por ejemplo, la contaminación, ¿no? Antes había menos contaminación que ahora. Por ejemplo, Internet. Antes no había Internet. Vos me dirás, ¿cómo? Vas a decir que el mundo sin Internet era mejor. Un poco sí. Y depende para qué, incluso. Pero hay cosas para las que un mundo sin Internet era mejor, ¿no? Para las relaciones interpersonales, por ejemplo. Eh, tenemos cada vez menos conexión física. Tenemos cada vez menos encuentros personales, estamos cada vez más dependientes del móvil, cada vez más dependientes del teléfono. Nuestra conexión pasa por ahí, nuestros encuentros pasan por ahí, muchas veces nuestra vida pasa por allí, porque muchas veces tenemos encuentros y cuando estamos sentados en una cafetería tomando algo con alguien, estamos mirando el teléfono. O sea, yo no entiendo la verdad de qué nos quejábamos cuando estábamos en pandemia, ¿no? O sea, no voy a generalizar porque, reitero, siempre lo mismo, nunca se puede generalizar, pero durante la pandemia la gente se quejaba que no se podía ver. Y ahora mismo que se puede ver, eh, muchas veces están cara a cara con alguien y están mirando el teléfono. Entonces yo muchas veces no puedo entender qué es lo que pasa. Entonces, allí tengo esta teoría, ¿no? Como que sí, creo que en determinados casos sí todo tiempo pasado fue mejor. Eh, ocurre que depende del caso, incluso también depende de la persona. O sea, es algo como para analizar de una forma muy subjetiva. No podemos generalizar y decir todo tiempo pasado fue mejor o no. Para todos y en todo. No. Yo creo que hay una diferencia entre lo que es para cada uno el pasado y el presente y también en qué ámbito. Porque si hablamos de, qué sé yo, una familia que tiene eh, quizás un hijo estudiando en el exterior, quizás Internet vino a solucionarles la vida, ¿no? Porque, reitero, perdón, recuerdo cuando todavía no existían las videollamadas o cuando recién habían comenzado las videollamadas que se hacían con una cámara web que era una especie de periférico, ¿no? Que se conectaba a la computadora y se ponía sobre el monitor. Y era toda una revolución y nos veíamos eh, todos pixelados, incluso parecíamos robots moviéndonos porque como que la conexión se cortaba, entonces no teníamos un movimiento fluido. Y era toda una revolución. Y recuerdo también cuando pudimos empezar a hacer videollamada a través del teléfono. Fue una revolución aún mayor el hecho de poder estar en cualquier lugar y poder verse con la otra persona. Pero hay personas a las que, o sociedades enteras, sin generalizar, hay sociedades enteras a las que Internet no les vino bien, ¿no? La tecnología no nos está haciendo bien como sociedad en general. Quizás en particular le damos un uso que antes no le dábamos. Entonces, qué sé yo, me parece que no se puede generalizar y no se puede hablar si todo tiempo pasado fue mejor o no. Yo creo que habría que analizar caso por caso y sería algo imposible, ¿no? Yo creo que cualquier persona con la que hablemos te puede decir sí o para mí no. Y además, bueno, en tal ámbito, ¿no? En tal ámbito sí, en tal ámbito no. O sea, que una misma persona puede pensar que sí o que no, y además depende de, de qué ámbito, ¿no? Uno puede pensar que
no sé, a nivel musical, todo tiempo pasado fue mejor, ¿no? Pero a nivel quizás tecnológico no. Entonces, cada uno debe analizar las cosas desde un punto de vista objetivo y personal. Y esto eh, quisiera que lo hagamos en general. Y no me estoy contradiciendo, digo, quisiera que lo hagamos en todos los aspectos, ¿no? Siempre las cosas debemos analizarlas desde un punto de vista un poco más personal, ¿no? Porque lo que es bueno para mí no necesariamente tiene que ser bueno para vos. No hay cosas buenas ni cosas malas. Todo va a depender de cada uno de nosotros, incluso del momento que estemos viviendo cada uno de nosotros, e incluso de la interpretación que quizás a causa de ese momento hagamos. Porque puede ser que tengamos, no sé, una época mala y estemos muy pesimistas y hagamos una mala interpretación de algo bueno que nos está pasando, o una interpretación distinta a la que quizás hemos hecho o haríamos en el futuro, ¿no? Porque quizás algo bueno que nos está pasando no lo percibamos. Entonces, qué sé yo creo que quizás cuando no teníamos, no luz eléctrica, como le pasó a Rosana, pero cuando no teníamos internet, cuando no teníamos tecnología, estábamos más cerca. Parece como una paradoja, ¿no? Por este ejemplo que yo te estaba dando, o miles de ejemplos similares, que se asemejan al ejemplo de la familia con un hijo estudiando en el exterior, ¿no? Y dice, bueno, la tecnología nos ha acercado, de otra forma nunca podríamos vernos la cara, o por lo menos no tan asiduamente como ahora, ¿no? Uno puede verse la cara en el momento que quiere, en el lugar que quiere. Y no solamente con una fotografía, sino con video en movimiento a tiempo real. Pero de alguna forma también nos ha separado, de alguna forma como que nos hace más solitarios, más introvertidos, más quizás antisociales, sin que esto tenga una connotación demasiado explícita. O sea, no te lo tomes todo tan literal, ¿no? Pero fíjate el ejemplo que da Rosana, y lo pienso siempre. Se te corta la luz, no hay internet, y la familia como que se vuelve a unir, ¿no? Y se pone, no sé, a buscar entretenimientos. Me ha pasado alguna que otra vez que se me ha cortado la luz y veo que quizás en esos momentos estamos más unidos que en los momentos en los que hay luz eléctrica y hay internet. Incluso eh, me he quedado sin internet, aún teniendo luz eléctrica, y veo cómo estamos un poco más juntos, quizás, ¿no? Compartimos más cosas. Es como que cuando hay internet, la mayor parte del tiempo, por lo menos la primera opción es que cada uno agarre su móvil y cada uno haga su vida, ¿no? Y si no sabemos controlar eso, porque eso se soluciona muy fácil, hay que ponerle un límite, ¿no? A todo eso. Hay que, de alguna manera, coordinar o de alguna manera establecer reglas con las personas con las cuales estás, porque puede ser tu familia o puede ser un amigo con el cual vas a tomar un café o puede ser... había un meme dando vueltas por internet hace un tiempo que eh, graficaba cómo en una fiesta o en una reunión, creo, al inicio, todos debían dejar su móvil en una canasta, ¿no? ¿Para qué? Para que ninguno estuviera mirando el teléfono mientras estaban reunidos, ¿no? Porque la idea era que interactuaran. De hecho, muchas veces uno va a una cafetería y es muy típico encontrar un cartel que en vez de darte la contraseña del Wi-Fi te dice no hay Wi-Fi, charlen entre ustedes. Yo por lo menos lo he visto en varios lugares a ese cartel y es bastante triste, ¿no? Es gracioso, pero a la vez es bastante triste porque
de alguna forma es como que te tengo que prohibir internet para que hables con la persona que tenés al lado. O sea, tenés a alguien al lado y quizás preferís comunicarte con WhatsApp con alguien que está lejos. Y cuando te encontrás con ese alguien que está lejos, le hablas al que ahora tenés al lado. O sea, siempre es como que no disfrutamos del aquí y el ahora, ¿no? ¿Qué sé yo? En ese caso en particular, sí, todo tiempo pasado fue mejor, porque cuando no había tecnología, la pasábamos mejor, estábamos más unidos, éramos más sociales, quizás compartíamos más tiempo. Ahora, el tiempo que compartimos es medio mentiroso, ¿no? Porque muchas veces estamos con el móvil, muchas veces decimos que compartimos tiempo, pero en realidad estamos mirando Netflix. Entonces, bueno, ¿qué tiempo compartimos? O sea, tenemos a alguien al lado a quien ni siquiera miramos, porque estamos concentrados así mirando la pantalla. Reitero, no es que todo tiempo pasado haya sido mejor, sino que, qué sé yo, cuando no había quizás internet o no había la tecnología que hay hoy, o quizás no había quizás los elementos que tenemos hoy, estábamos más cerca como personas. Y esto no significa que tenga que desaparecer la tecnología. Incluso tampoco significa que el pasado sin tecnología haya sido mejor. Porque todo se reduce al uso que nosotros le damos a esa tecnología. Porque si nosotros tuviéramos la precaución, o por lo menos estableciéramos unas reglas, como te digo, de juntarnos con alguien y dejar el móvil, y usar el móvil solamente cuando estemos solos, en general, ¿no? No sería necesario que se cortara la electricidad como para como para que la familia se junte, ¿no? Fíjate lo que cuenta Rosana, decía que sin luz eléctrica no había mucho para hacer. Claro, porque estamos acostumbrados a que toda nuestra vida pase por internet. ¿Cómo no va a haber mucho para hacer? No estoy juzgando a Rosana, sino que yo pienso lo mismo muchas veces, ¿no? Te quedás sin internet y es como que decís, bueno, ¿y ahora qué? Pero sin embargo, contaba algo muy importante porque decía, bueno, jugábamos un rato para entretenernos y luego nos íbamos a dormir. O sea, descansás más, compartís con la familia, jugás, haces cosas que habitualmente no haces, e incluso, reitero, descansás más e incluso mejor, porque el hecho de no estar tanto tiempo mirando una pantalla nos desestresa de alguna forma. Entonces, qué sé yo, debemos darle un uso más responsable a la tecnología, ¿no? Y intentar que no nos aísle, o por lo menos que no nos quite las relaciones sociales, o que no interfiera con nuestras relaciones sociales. Si no, no servirá de nada, y quizás cuando nos demos cuenta estemos muy solos, tipo esas películas en las cuales todo el mundo se conecta a través de videollamada, pero cada uno interactúa con su holograma, ¿no? Porque en realidad cada uno está encerrado en una habitación o en una cápsula, y todo el mundo en el cual uno se desenvuelve termina por ser virtual. Hoy es más o menos así, estamos, como quien dice, yendo hacia ese lugar. Y, y bueno, no creo que sea demasiado agradable, pero debemos darnos cuenta ahora. Reitero, no todo tiempo pasado fue mejor. No debemos añorar el momento en el cual no teníamos tecnología para decir, bueno, estábamos más tranquilos, estábamos más cerca. Pero una lectura puede pasar por ahí. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos disfrutar de la tecnología, pero con un uso responsable, limitar quizás
el uso de los teléfonos, el uso de internet, el uso de las pantallas, y tener nuestro tiempo de ocio, nuestro tiempo social, nuestro tiempo de compartir con familia y amigos, como se hacía antes, cuando la tecnología no existía, y que la tecnología tenga un límite y llegue, eh, no sé, hasta un determinado punto, y más de acá no. O sea, este horario y este horario me manejo como antes, apago las pantallas y vivo como si no hubiera tecnología. Ocurre que no lo hacemos. Es por eso que el problema no es la tecnología, sino el uso que nosotros le damos. En fin, vamos a mandarle un beso muy grande a Rosana. Y ahora mismo lo que vamos a hacer va a ser contar una historia, pero no recuerdo de qué. Estábamos hablando al principio del episodio de la mugre que tenés en los ojos. No vos, que ahora mismo me estás escuchando. No vos, que ahora mismo tenés los ojos cerrados y estás intentando dormir. En realidad, la mugre la tendrás mañana, ¿no? Después de dormir. Porque en realidad, ahora que estabas despierto, no se te junta mugre, porque es como que al pestanear el ojo como que se va limpiando, ¿no? Es como que tiene un pequeño limpiaparabrisas ahí con el párpado. Sin embargo, cuando te levantes mañana, quizás tengas mugre. Y vos me dirás, ¿qué seguridad tenés vos de que yo vaya a tener mugre? Oh, querido podcaster, ¿cómo sabes que yo mañana voy a tener mugre? Yo no sé mañana. Yo no sé mañana si estaremos juntos o si se acaba el mundo. O si tendré esas lagañas en los ojos. O cuánta lagaña tendré en los ojos. ¿No? Bueno, hay varias historias que se desprenden de la mugre en los ojos. Voy a optar por la primera que se me viene a la mente, porque ya se me vino otra también. Pero bueno, voy a optar por contarte la historia de una chica muy solitaria, ella, que no quería formalizar ningún tipo de relación, no solamente formalizar una pareja, sino que no quería pasar la noche con nadie. ¿Por qué no quería pasar la noche con nadie? Oh, querido podcaster, por favor, evacúame la duda, por favor, dime por qué esta chica no quería pasar la noche con nadie, por qué tenía quizás una fobia a pasar la noche con alguien. Quizás los hombres con los que se había acostado no tenían una buena higiene, entonces sus partes olían feo. No, no tiene que ver con eso. En realidad tenía que ver con ella. Ella olía feo, oh querido podcaster, ella olía feo. No, tampoco olía feo. Si eso se hubiera solucionado bañándose directamente, ¿no? O sea, no hay como demasiado problema en eso. Nuestra protagonista del día de hoy le tenía miedo a la mugre en los ojos. ¿No? La mugre en los ojos es mi manera de llamar, o la manera que estamos utilizando aquí para hablar de las lagañas, ¿no? Porque en realidad no es mugre, no es tierra, no es barro, no es, no sé, nada del otro mundo. Es simplemente líquido que se solidifica, ¿no? Y que queda pegado allí porque como estamos en posición horizontal, como que el líquido, primero, tenemos los ojos cerrados. Entonces, el líquido se acumula ahí en la parte de la pestaña, ¿no? En la parte baja del párpado, se acumula ahí. No cae. En principio le cuesta salir porque está el ojo cerrado. Es como que la puertita, pin, está cerrada y no puede salir. Y además no puede caer. Lo poco que sale no puede caer porque estamos en posición horizontal. Entonces, no se mueve de ahí, como que queda ahí, ¿no? Si estuviéramos en posición vertical, quizás, de pie, quizás lo poco que sale caería. No lo sé, en realidad, no lo sé. No sé si sería algo similar al llanto, ¿no? Porque, qué sé yo, ¿has probado alguna vez llorar acostada? Oh, amiga, tú que estás llorando porque Marcos te ha dejado. ¿Has probado alguna vez llorar acostada? Las lágrimas no caen.
no cae la lágrima porque no hay fuerza de gravedad. Estamos horizontales y estamos verticales, estamos así, de pie, ¿no? Lloramos y la lágrima cae. Oh, va cayendo una lágrima en tu mejilla, va cayendo una lágrima en tu mejilla. Pero si estamos horizontales, es como que el ojo, la parte de la cavidad del ojo termina siendo como una especie de piscina, ¿no? Y la lágrima se acumula ahí. Incluso en mi caso no, pero la gente que tiene piojos, el piojo se ve tentado de venir a bañarse a la piscina del ojo cuando uno llora. Así que no hay que llorar acostado. No hay que llorar acostado porque incluso nos podemos, el ojo se puede ahogar, ¿no? Porque, qué sé yo, estamos ahí y el ojo se llena de agua y rebalsa y después no podemos ver. Vemos todo empañado. Vemos todo como si estuviéramos debajo del agua con una GoPro, con una de esas camaritas, ¿viste? De que se pueden meter abajo del agua. Veríamos así. Entonces no lloremos acostados. Incluso corremos el riesgo de que el piojo salte, venga por la frente, salte al ojo y empiece a bañarse pensando que es una piscina, pensando que es una piscina para él, ¿no? Y si lloramos con los dos ojos, que habitualmente eso ocurre, que lloramos con los dos ojos, el piojo no sabrá a cuál de los dos ojos saltar. Pensará incluso que un ojo es una piscina para ricos y el otro ojo es una piscina para pobres, porque habitualmente pasa eso, ¿viste? Vos vas a un lugar y ves dos, ¿no? Es como ir a una discoteca y que está el VIP, ¿no? El VIP. Y vos querés entrar y te dicen, no, acá no. ¿Por qué, señor? No puedo entrar al VIP. Y el piojo viene y piensa, ¿no? Que una piscina es VIP y la otra no. Entonces dice, bueno, pero ¿cuál será? No quiero que me echen, ¿no? Entonces, bueno, no hay que tentar al piojo. Incluso tampoco hay que lograr que el piojo se sienta discriminado, que el piojo se sienta que no es VIP y que van a discriminarlo y que van a sacarlo. Por negro lo sacan al piojo, ¿no? Porque no hay piojo rubio. Y la discriminación racial existe también para el piojo. Bueno, en fin. Vamos a contar la historia de mi amiga, que tenía, como quien dice, una especie de complejo. Ella no quería pasar la noche con nadie porque tenía miedo de amanecer al otro día, como quien dice, con todos los ojos pegados. Claro, es algo que uno no puede controlar, además, ¿no? ¿Cómo controlas el hecho de amanecer con los ojos pegados? Estás durmiendo. O sea, pasaste una noche con el amor de tu vida, quizás. Estabas toda divina, con un escote, con un maquillaje que te habían traído de Italia. Incluso tenías unas pestañas postizas, tenías un arreglo en el cabello. Estabas bastante artificial, te diría, ¿no? Entre las pestañas, del arreglo, el maquillaje y demás. Bueno, claro, después cuando quisiste acostarte a dormir, dijiste, no, si me tengo que sacar todo esto. Bueno, esa es otra, ¿no? Esa es otra. Vamos a dejar esa parte para otro episodio, ¿no? Vamos a contar la historia de otra amiga que yo tenía que no quería dormir con nadie porque tenía tantas cosas que la hacían parecer bella, que luego tenía miedo que la persona que pasase la noche con ella, al otro día saliera huyendo cuando la viera a cara lavada, ¿no? Porque entre el maquillaje, las pestañas postizas, lo que se ponía en los labios para que fueran los labios un poco más gruesos, no permanentemente, ¿no? No era un botox, ni un colágeno, ni nada por el estilo, sino que era una cosa casi de maquillaje también, ¿no? El autobronceante para que la piel no le quedara tan blanca, el peinado, el spray que se ponía en el pelo para que el peinado quedara de una forma. Todo eso al otro día desaparecería, ¿no? Cual Cenicienta, cuando te vayas a dormir al otro día, amaneces sin todo eso. Entonces, ella tenía miedo
que la persona que durmiera con ella la rechazara luego porque de alguna forma se había sentido atraída por la persona que ella era esa noche, pero era una persona bastante artificial, ¿no? Como llena de cosas que al otro día no estarían. Incluso corría el riesgo de dormirse sin querer con toda esa porquería y al otro día levantarse peor todavía, ¿no? Con todo el pelo duro, levantado así para un lado y para el otro, con una pestaña puesta y la otra salida, con la otra clavada quizás en el medio de la córnea, con todo el maquillaje corrido, con toda la almohada manchada con el autobronceante. Es difícil ser mujer. Oh, qué difícil es ser mujer, querido podcaster. Oh, amiga, te entendemos desde aquí. Te entendemos. Sabemos que es muy difícil ser mujer y mantener esa vida de arreglos y desarreglos, ¿no? Es como que cada vez que vas a una fiesta o cada vez que haces algo, debes, como quien dice, producirte cual actor de película de Hollywood, ¿no? ¿Viste esos actores en una película? Ponerle un Benjamin Button, ¿no? Un Brad Pitt que tiene que ponerse una máscara para parecer más viejo. Tú, amiga, eres más o menos igual, ¿no? Tú es como que te produces demasiado y tienes como que ponerte un montón de cosas encima porque tú crees que necesitas todo eso para parecer más bella. No lo necesitas, amiga, sin embargo lo haces. Entonces aquí estamos para decirte que te entendemos, amiga. Te entendemos, porque incluso tienes miedo de hacer el amor con alguien. Oh, amiga. Porque no solamente tienes miedo de pasar la noche con alguien, tienes miedo de pasar un rato con alguien. Porque claro, te acostás con alguien y en el medio del revolcón quizás el maquillaje se te corre y quedás así como el Joker, ¿no? Con todo esto corrido, con toda la parte del labial manchando la mejilla. Quizás en el medio de la pasión, ¿no? También lo que te ocurre es que de repente estás ahí revolcándote con alguien y, qué sé yo, una pestaña se te sale por el roce, por la efusividad del, ¿cómo es? Del acto en sí mismo. No me hagas decir cosas, amiga, que no quiero decir. Tú me entiendes, amiga. Tú estás allí, como quien dice, con el fuego de la pasión y no pensarás en la pestaña postiza. O peor aún, pensarás en la pestaña postiza y no disfrutarás de lo que estás haciendo, amiga. Quizás estás allí con el amor de tu vida y no lo disfrutarás porque estarás pensando en si la pestaña se te corre, si no se te corre, que no te toque el cabello porque tienes un peinado que si te lo toca incluso las manos le quedarán todas pegoteadas o te lo desarmará, pero te lo desarmará de una forma como quien dice que no esperamos. ¿Se entiende? Entonces, qué sé yo, si vos tenés un peinado, vas a la peluquería y tenés un peinado que te queda todos los pelos duros, así, divinos, pero todo con spray. Y claro, viene el tipo y te empieza a meter la mano en el pelo, fruto de la pasión, no quiere acariciarte y demás. Quizás te mueve el pelo está tan duro que te lo mueve así y en vez de caer queda para el costado y queda levantado. Y después adopta esa forma. Y tú, amiga, estarás pensando en todo eso, estarás pensando que puede pasarte todo eso y no quieres. Es por eso que te niegas. Es por eso que te niegas no a pasar la noche con alguien, sino siquiera a pasar un rato con alguien. O sea, tus interacciones con hombres tienen que ver con una conversación, nada más. No hay intimidad. Hace mucho tiempo que no tienes intimidad. ¿Por qué no tienes intimidad? A causa de la producción, a causa de todo eso que te has puesto en el pelo, a causa de todo eso que te has puesto en los ojos, e incluso en los labios, e incluso en la piel, en toda la piel, ¿no? No solamente en la piel del rostro, sino que te has puesto un vestido con unos breteles y has notado que estás muy blanca. Oh, amiga, estás muy blanca. Te has puesto todo un autobronceante que te genera, como quien dice, una capa sobre tu piel
que incluso uno podría con la uña hacerte un dibujo, ¿no? En el brazo o en el cuello, porque, como quien dice, hay como quien dice, un relieve, ¿no? Entonces yo con la uña puedo hacer algo así y marcar como si fuera arena húmeda, ¿viste? Cuando uno va a la playa y escribe en el arena húmeda con un palito. Bueno, yo puedo hacer lo mismo sobre tu piel, amiga, ¿no? Y todo eso te lleva a que, claro, tengas miedo de pasar la noche con alguien. Incluso tengas miedo de pasar un rato con alguien, porque en ese rato la pasión puede llevarte hacia cualquier lado. En fin, estábamos contando la historia de mi amiga, la que no quería pasar la noche con nadie por miedo a tener lagañas, ¿no? Luego contaremos en algún otro momento la historia de mi otra amiga, la que directamente no quería pasar la noche con nadie porque tenía miedo a que, qué sé yo, se transformase, ¿no? Tenía miedo. Bueno, tengo varias amigas, ¿no? Una que tenía miedo a pasar la noche con alguien porque al otro día no la vería así toda diosa, como hablamos recién, sino que la vería normal, ¿no? La vería a cara lavada. Y tengo otra amiga que tenía miedo de esto que estábamos hablando recién, ¿no? Tenía miedo que en el medio de la pasión ocurriera algo con toda la producción que ella tenía encima. Qué difícil es, qué difícil se me hace mantenerme en este viaje. No estoy haciendo ningún viaje ahora mismo, estoy sentado aquí, pero digo, qué difícil es ser mujer, ¿no, amiga? Qué difícil es producirse una, toda, y luego no poder dar rienda suelta al hormonaje. No, no se puede dar rienda suelta al hormonaje si una va toda producida así y luego tiene que desproducirse de alguna forma. Yo cada vez que miraba, por ejemplo, a una novia, no miraba yo a la novia de nadie, sino que digo a una novia, a una mujer que estaba casándose, ¿no? Que tiene todo eso encima, no solamente en cuanto al peinado y al maquillaje, sino en cuanto al vestuario. El vestido de novia es terriblemente incómodo. Bueno, no sé si incómodo, eso me lo dirá una mujer, ¿no? Nunca me puse un vestido de novia, pero digo, muchas veces hasta tenés en la pollera un armazón de alambre o un armazón de algo que hace que el vestido, eh, la parte de la pollera pueda llegar a tener una amplitud mayor, ¿no? Entonces digo, ¿cómo hace uno luego con todo eso como para llegar a la noche de boda, ¿no? Le dice, esperá, dame media hora, 40 minutos que me saco todo esto y ahora vengo. Y cuando vuelve, el novio está dormido, ¿no? Ya está, imagínate. En fin, vamos a contar la historia de mi amiga, la que no quería pasar la noche con nadie por miedo a tener lagañas, ¿no? Las otras las dejamos para después o las dejamos para otro día. Resulta que el líquido ese que se segrega en los ojos, que se segrega de los ojos, que sale de los ojos y que se queda ahí, no es algo que uno pueda controlar. No es como, qué sé yo, alguna de esas otras cosas asquerosas que hacemos como seres humanos, pero que podemos controlarlas porque estamos despiertos, ¿no? ¿Qué sé yo? Cualquier cosa natural que uno haga, pero que socialmente no sea del todo aceptada porque no se considere de buena educación, uno puede controlarla porque está despierto. Pero cuando está dormido no puede controlar nada. Yo tenía otra amiga, porque tengo muchas amigas, ¿no? Y hay otra amiga que tampoco quería pasar la noche con nadie por miedo a que ocurriesen estas cosas que uno no puede controlar durante la noche, ¿no? ¿Qué sé yo? Roncar, por ejemplo. Tengo una amiga que no quiere pasar la noche con nadie porque tiene miedo de roncar. Ella no sabe si ronca. Ya voy a contar esa historia porque incluso ha colocado micrófonos ocultos en su casa para que de alguna forma graben lo que está pasando de noche y ella se entere
si está roncando o no. Yo le digo, Mariela, has gastado mucho dinero en estos micrófonos cuando podías haber puesto el móvil en la mesita de noche al lado tuyo, ¿no? Para grabarte a ver si roncabas o no. En fin, tiene miedo de roncar, ¿no? Y ha hecho toda una movida bastante importante. Hay personas que no solamente le tienen miedo al ronquido, ¿no? Le tienen miedo al gas, incluso. Tienen miedo de despedir gases, ¿no? Durante la noche. Claro, durante la noche uno no se da cuenta. Uno en soledad puede llegar a despedir muchos gases. Total, nadie se da cuenta. No creo que nadie esté cuidándose de no despedirse un gas cuando está en la soledad de su domicilio, ¿no? Me parece que cuando uno está allí, sin que nadie pueda llegar a estar presenciando ese momento y que considere esa actitud nuestra como una actitud de mala educación, yo creo que uno es libre, ¿no? Entonces, como que deja a su cuerpo que se exprese, ¿no? Con eso, con un eructo, por ejemplo, ¿no? Cosas que en público por ahí no hace. ¿Cómo hace para controlarlas en público? A demanda, ¿no? Es como que uno, bueno, le vienen las ganas ahí e intenta frenar. Como que le pone ahí una cosa consciente de decir, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Pero cuando uno duerme, es imposible ponerle eso. Primero porque uno puede estar soñando que está solo, por ejemplo, ¿no? Entonces, si uno sueña que está solo y uno solo se despide gases, bueno, uno sueña que está solo, se despide un gas, ¿no? Mientras está durmiendo. Y si estás durmiendo con alguien ahí, por ahí si alguien se despierta, incluso si el sonido es quizás un poco fuerte, ¿no? El partener de uno se despierta ahí y dice, oh, ¿qué es esto? Se despierta ahí asombrado, están fumigando, dice, bueno, no entiende mucho. Entonces, bueno, mi amiga no quiere dormir con nadie justamente por miedo a eso. Es gente que no se va a casar nunca, ¿no? Mis amigas no creo que se casen nunca, porque siempre van a tener esos miedos. En fin, de hecho tengo otra historia al respecto para contar que tiene que ver con un psicólogo amigo, ¿no? Un psicólogo amigo que ha armado una terapia para todas estas chicas que le tienen miedo a las noches, ¿no? Y no estoy hablando de tenerle miedo a la noche por un espíritu, ni mucho menos, sino que le tienen miedo a las noches con parejas. Le tienen miedo a las noches durmiendo con alguien, ¿no? Tienen miedo en realidad de sí mismas, tienen miedo de su imagen. Porque todo se traduce en eso. La que le tiene miedo a amanecer con lagañas, la que tiene miedo de despedirse un gas, la que tiene miedo de que al otro día la vean a cara lavada, la que tiene miedo de roncar, la que tiene miedo de ellas mismas, en realidad, ¿no? Porque estás teniendo miedo de mostrarte como realmente eres. Oh, amiga, no tengas miedo de mostrarte como realmente eres. Yo no sé si es una cuestión que tiene que ver solamente con la mujer, o a los hombres también les ocurre esto, pero no conozco ningún hombre al cual le pase esto. Quizás porque son todas actitudes que están, como quien dice, asociadas al hombre, al ser el hombre un poco menos delicado que la mujer, ¿no? Entonces, el hombre está como asociado a esas prácticas, ¿no? El hombre es una porquería, es un asqueroso, pero la mujer no. La mujer debe guardar, como quien dice, una especie de compostura. Entonces, como que la mujer esas cosas no las hace, ¿no? Y no es un ser humano. O por lo menos la mujer quiere disimular que hace esas cosas, o no las quiere hacer en público, entonces tiene miedo de estar dormida y no poder controlar cuando las hace, o incluso de no poder saber si las hace o no las hace. Ese es quizás un miedo mayor. No solamente el miedo a hacer, sino el miedo a saber si lo hago o no lo hago. A ver cómo quedo. Imagínate que vos estés, no sé, despierto, ¿no? Te digo, y estés con alguien que te atrae, con alguien que te gusta.
que haya alguien cerca tuyo que te gusta, ¿no? E imagínate que en un momento no podés controlar tus actitudes. No solamente no podés controlar tus actitudes, sino que perdés total noción de lo que ocurrió. O perdés la memoria, como quien dice. Y no sabés qué es lo que pasó. Es peor, me parece, perder la memoria cuando uno está cerca de la persona amada que perder la conciencia, me parece. O incluso peor es perder las dos cosas a la vez, ¿no? Perder la conciencia y después perder la memoria. Igualmente, cuando uno pierde la conciencia, no es necesario perder la memoria, porque si uno pierde la conciencia no se va a acordar de nada, igualmente, porque la mayoría de las veces no va a estar haciendo nada. Pero bueno, imagínate como que de repente volvés y no te acordás de nada. Y decís, pero ¿qué hice? ¿Qué hice? Necesito saber lo que hice, porque de alguna forma necesito estar tranquilo. Necesito de alguna forma saber si controlé mis actos o no controlé mis actos. Cosa que habitualmente no pasa cuando uno está borracho, porque cuando uno está borracho es más o menos lo mismo, ¿no? Uno está borracho y hace cosas que habitualmente quizás no hace y luego no se las acuerda. Entonces, podemos inferir que estar borracho es más o menos lo mismo que dormir, ¿no? Uno hace cosas de forma más natural, incluso sin pensarlas, y después no se acuerda. Incluso tampoco tiene medios como para enterarse de lo que hizo. Y quizás es un miedo que mis amigas tienen, pero no tienen miedo a estar borrachas, porque te digo, les gusta bastante el chupi y no tienen un miedo a estar borrachas y a hacer cosas extrañas, quizás cuando no están en sus cabales. Incluso tampoco tienen miedo de después no acordarse lo que hicieron. Entonces digo, pero más o menos lo mismo que dormir. ¿Por qué le tenés tanto miedo al dormir y no al estar borracha? En fin, mi amiga no quería dormir con nadie por miedo a despertarse con lagañas al otro día, despertarse con los ojos pegoteados al otro día. ¿Qué es lo que decía mi amiga? Decía que quizás la persona con la que se había acostado y con la que había pasado la noche, la persona que quizás ella había elegido para pasar la noche y que a su vez la había elegido a ella, al otro día corría el riesgo de que la deselija por tener los ojos pegoteados. Yo no creo que a alguien que elige a una persona la deselija porque tenga los ojos pegoteados. Pero bueno, mi amiga tenía miedo de eso, ¿no? Pero reitero, tenía más miedo de ella misma que de lo que fuera a pasar con su partener, porque de alguna forma no sé si tenía miedo de que la deseligieran, sino que tenía miedo de aparecer, de mostrarse de esa forma. Tenía miedo de su imagen, en realidad. Lo que ella quería era cuidar su imagen. No sé si tenía tanto miedo de que la persona que despertara junto a ella la viera de esa manera y a causa de esa imagen no quisiera volver a verla nunca más. Eso fue lo que ella me dijo, ¿no? No, dice, no, yo no duermo con nadie, me dice. Dice, no, mirá si al otro día me levanto con lagañas y ¿qué van a pensar de mí? Me van a ver así y después no me van a querer más. Le digo, pero ¿no es peor no dormir con nadie? Le digo, porque vos no estás durmiendo con nadie por miedo a que después te rechacen, ¿no? Y que te quedes sola. Y ahora mismo estás sola. No, dice, no estoy sola porque estoy ahí conociendo gente, pero nunca concretamos. Y pero si nunca concretás, esa gente te va a abandonar porque nunca concretás. O sea, no es que no te respeten, no es que digan, bueno, no concretamos, me voy a buscar otra.
que sea un poquito más rápida que vos, sino que en realidad digo, bueno, si la otra persona quiere pasar a la acción y vos también, bueno, o sea, pasemos los dos a la acción porque los dos queremos. No es necesario que lo hagas solamente porque él quiere, pero si los dos quieren, no podés estar dilatando esta situación toda la vida. Además, oh, querida Amelia, porque se llamaba Amelia ella, ¿no? Entonces yo le decía, oh, querida Amelia, vas a dilatarlo toda la vida, porque siempre te va a ocurrir lo mismo. O sea, no es algo que tenga que ver con tu juventud, no es algo que tenga que ver con tu edad ahora mismo. Si tenés miedo a despertarte con los ojos pegados al otro día y que la persona que esté durmiendo contigo se lleve una mala imagen de ti, eso te va a pasar durante toda la vida. Y nunca vas a poder dormir con nadie. Nunca has dormido con nadie. Oh, querida Amelia, ¿nunca has dormido con nadie? Sí, me dice, he dormido con alguien. Y le digo, ¿te has despertado con los ojos pegados? No. Me dice, ¿y por qué te vas a despertar entonces? ¿Por qué le tenés tanto miedo entonces a los ojos pegados? No, dice, pasa que vi un documental en Netflix que hablaba de la gente que se despierta con los ojos pegados. Incluso después empecé a leer cosas en Reddit, incluso empecé a ver videos en YouTube de gente que se despierta con los ojos pegados, de las consecuencias de los ojos pegados, ¿no? Gente que se ha separado porque eh, la esposa aparece con los ojos pegados así, y el tipo le dice, mira cómo tenés los ojos, no te quiero más, me voy de esta casa y yo no quiero que me pase eso, me dice. Le digo, no creo que pase eso en principio y yo creo que más allá de tus miedos, tu problema es la cantidad de información y de mala información, de información basura que estás consumiendo, ¿no? Porque quizás algo tan poco probable como eso que mi amiga se había imaginado, el hecho de que la persona que durmiera con ella quizás quisiera no volver a verla porque ella amaneciese con los ojos pegados o con lagañas, eso en principio es poco probable. Pero además a ella la había llevado a hacer investigaciones extrañas y a empezar a consumir información que, lejos de ayudarla, se la estaba complicando, ¿no? Y en ese sentido, Internet es como una fuente inagotable de información basura. ¿No? Es como que todo lo que querramos leer lo vamos a encontrar en Internet. ¿A qué me refiero con esto? Si queremos leer algo malo sobre nosotros, vamos a encontrarlo. Si queremos leer algo bueno sobre nosotros, también vamos a encontrarlo. Si queremos leer algo malo sobre el presidente de Ucrania, vamos a encontrarlo. Si queremos leer algo bueno, también vamos a encontrarlo. O sea, en Internet hay de todo y es nuestra responsabilidad seleccionar lo que consumimos, ¿no? Antes de que existiera Internet, nadie se preocupaba por si al otro día amanecía con los ojos pegados o con lagañas o no. O sí, qué sé yo, se podía llegar a preocupar, pero esa preocupación le duraba 2 minutos hasta que hablaba con alguien y ese alguien le decía, bueno, déjate de estupideces, no vas a amanecer con los ojos pegados, incluso todos alguna vez podemos amanecer con los ojos pegados, incluso la persona que vaya a dormir con vos. No debe darte vergüenza la pegación de tus ojos. Exhibe tus lagañas con orgullo, ¿no? Y uno se dejaba de pavadas. Pero cuando llega la tecnología y cuando llega Internet, uno se pone a ver estupideces porque hay tanta información que tenemos para todos los gustos, ¿no? Cosas que antes costaban muchísimo hacer y es por eso que nadie las hacía. Hoy en día cualquiera puede hacer un documental con un teléfono desde su propia casa. Seriamente puede hacerlo, o por lo menos puede hacerlo parecer serio, ¿no? Y uno consume esos contenidos. Y lo único que hace es
retroalimentar su pensamiento negativo. Es por eso que es tan importante consumir información sana, ¿no? Lo digo siempre, de la misma forma que es necesario consumir alimentos sanos para que el cuerpo funcione bien, también es necesario consumir alimentos sanos para que la mente funcione bien. Pero los alimentos sanos de la mente no son los mismos que los del cuerpo. Los alimentos sanos de la mente tienen que ver con la información, tienen que ver con lo que leemos, con lo que escuchamos, con lo que vemos. Tiene que ver directamente con la información que consumamos, no en formato noticia, no es información como sinónimo de noticia, sino que tiene que ver más que nada con todo el contenido, vamos a decirlo así, porque quizás en estos tiempos esa palabra se entienda mejor, todo el contenido que consumamos. Tenemos que seleccionar muy bien qué consumimos y qué no. Al final, bueno, parece que mi amiga se convenció, en principio, de que no se le pegan los ojos y por otro lado que a su partener también, ¿no? Se le pueden llegar a pegar los ojos, o sea, convengamos que también es un ser humano, ¿no? También le recomendé un truco que vi en TikTok, ¿no? Para que no se te peguen los ojos. Pero después digo, no, o sea, lo que estoy haciendo es, como bien dice, hacerle peor, ¿no? Porque, ¿cómo le voy a recomendar un truco? El truco era ponerse gelatina en las pestañas, ¿no? Gelatina en polvo, antes de que la gelatina estuviera preparada. Ponés gelatina en las pestañas y parece ser que, como que, de alguna forma, la gelatina absorbe el líquido ese, ¿no? Y no, ese líquido no se fosiliza, no se solidifica. Bueno, pero lo que se solidifica es la gelatina, ¿no? Pero bueno, pasa que te despertás toda diosa, porque en vez de despertarte con lagañas, que son de un color amarillento horrible, te despertás con un montón de gelatina rosa, ¿no? Incluso puede venir tu pareja ahí y chuparte un poco los ojos, comer gelatina de pasada, ¿no? Entonces es como todo medio sexy y además alimenticio. Pero bueno, no se lo recomiendo ni a ella ni a nadie, ¿no? En principio, la gelatina en los ojos creo que es un ejemplo de todas las porquerías que podemos encontrar en internet y que tenemos que seleccionar, ¿no? Y que obviamente no tenemos que poner en práctica. Un poco también, tengo que decirte la verdad, un poco también la persona con la que mi amiga se quería acostar era amigo mío, ¿no? Y mi amigo me decía, che, dice, ¿será que no le gusto? Dice, ¿por qué no se quiere acostar conmigo? Dice, ¿por qué no la convences? Así que bueno, yo fui a hablar con mi amiga y le recomendé que se dejara, ¿no? Que dejara de preocuparse por el tema de las lagañas en los ojos. En realidad, yo me enteré, hablando con mi amiga, ¿no? Yo era amigo de los dos. Y me enteré hablando con mi amiga por qué ella no quería pasar la noche con él. Entonces, bueno, empecé a insistirle, no solo por mi amigo, porque mi amigo me había dicho, che, ¿por qué no la convences? Estoy ahí queriendo acostarme con ella hace 8 años y no puedo. Claro, venían manteniendo una relación hace 8 años. Y no había, sí había intimidad, pero nunca habían dormido juntos, nunca habían pasado una noche entera juntos y luego se despiertan, ¿no? Desayunan y toda una conexión que ya parecía que había, ¿no? Parecía como que se iban a casar, pero nunca habían pasado una noche juntos. Y las cosas no ocurren como antes, ¿no? Antes es como que la religión o las buenas costumbres te indicaban que para pasar una noche con alguien debías casarte primero, ¿no? Hoy yo creo que es algo imposible, ¿no? Casarte primero y después encontrarte con que, no sé, tu pareja tiene costumbres que no te gustan, es sinónimo de separación a la semana. Entonces, para evitar eso es que dormimos juntos antes y después nos casamos. En fin,
Por suerte pude convencer a mi amiga y ahora los dos están muy felices. Y también comen perdices. Dulces sueños.